Vamos a ver detalles. Está con nosotros Carlos Victoria, economista investigador en el Centro de Políticas Económicas de SADE. Carlos, bienvenido otra vez. Sí, buenos días de nuevo. De ese pre de anoche. Y Pedro Ruiz, redactor de Mercados, bienvenido. Buenos días. Muchas gracias. Gracias por madrugar. Bueno, hacemos lo que podemos, ¿no? Que el mundo de la información nunca para. Javier Ablitas está digitalmente, telemáticamente. Javier, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en este inicio de día. A vosotros. Vamos a hacer un pequeño repaso de lo que dijeron los distintos representantes y entramos en debate sobre cómo vieron el debate y cuáles fueron las claves que se vieron ayer durante la jornada. Vamos a escucharles. ¿Qué valoración hace de este debate? Nosotros estamos muy contentos porque ha quedado claro que los 2 años de políticas económicas de Ciudadanos son un éxito, han sido un éxito, y yo creo que si vamos a seguir poniéndolas en marcha van a conseguir que la Comunidad de Madrid siga siendo puntera y una comunidad próspera. Somos muchos los que hemos venido de otros municipios o de otros lugares de España a buscar oportunidades, y yo creo que Madrid no puede perder ese sabor, ese concepto. Y sobre todo nosotros también entendemos que ha quedado clarísimo que lo necesario que es el centro en nuestra sociedad, sobre todo cuando los extremos están tan polarizados y tienen unas ideologías tan excesivas, que yo creo que las consecuencias de que ellos la implementen en la política pueden ser igual de excesivas. Por lo tanto, nosotros creemos que muchos de los madrileños elegirán centro, elegirán Ciudadanos, y están muy contentos de la participación en este debate. ¿Qué resultado, qué esperan después del 4 de mayo? Pues nosotros esperamos por lo menos revalidar la posición de las primeras elecciones. O sea, que yo sí que creo que nosotros en campaña ganamos mucho porque tenemos la oportunidad de contar los hechos, que es algo que también ha quedado claro en este debate, que muchas personas hablan de ideología, de ideas, de cosas que no se han manifestado, no se han hecho patentes, y nosotros hemos dejado claro que somos personas de hechos, de acciones y de compromisos. Valoración del debate. Bueno, el debate ha sido muy sincero. Yo creo que ha servido para todos los espectadores de Negocios TV de una muestra, es una muestra muy sincera, muy auténtica de las diferencias que tenemos desde el punto de vista de soluciones a los problemas de los empresarios, de los pymes, de las familias, y de qué papel tiene que cumplir el Estado. En mi opinión, el Estado es el que tiene que correr con todos los riesgos, tiene que correr con todos los riesgos y con todos los sacrificios. Y por lo tanto, ser el papá del Estado tiene que ayudar a la economía privada a salir de esta situación terrible que está viviendo la Comunidad de Madrid. En ese sentido, yo creo que el debate ha sido transparente y puede ser útil para que... Bueno, vamos a dejarlo porque la verdad es que no se entiende absolutamente nada del audio de ninguno de los totales que estamos viendo. Vamos a recuperar, eso sí, un momento en el que se habló ayer del impuesto de sucesiones, en el que Javier Fernández Lasqueti abría el tema de cómo debían ser esos impuestos y cómo debían comportarse en el medio plazo en la Comunidad de Madrid, y abrimos sobre eso el debate. En Europa no hay impuesto de patrimonio en ningún lado. No hay impuesto de sucesiones en 15 países de la Unión Europea. Portugal no tiene impuesto de sucesiones. Italia no tiene. ¿Por qué queréis ser el peor lugar de Europa? ¿Por qué disimuláis en el Partido Socialista que queréis freírnos a impuestos? ¿Por qué lo vais disimulando y luego llega el presidente del gobierno y os tumba todo diciendo que él sí que va a subir los impuestos? Aquí vamos a seguir defendiendo los impuestos bajos. Bueno, impuesto de sucesiones, le damos, si queréis, paso primero a Javier Ablitas, que está fuera de aquí. Javier, impuestos... ¿cómo se podrían comportar, sobre todo después de la salida del coronavirus, que habrá un aumento de la presión fiscal? ¿Cómo se pueden comportar en la Comunidad de Madrid y qué margen tiene la Comunidad de Madrid en el fondo para intentar evitar un aumento de la presión fiscal? ¿Cómo lo ves, Javier? Bueno, la verdad es que era uno de los temas ya en el predebate que tuvimos ayer, en la preconversación, ya comentábamos que era uno de los temas en los que era evidente que se iba a centrar la conversación, al margen de que, como comentas, una cosa es hablar en general de impuestos y otro cuál es la capacidad de verdad que tiene fiscal la Comunidad de Madrid en cuanto a la subida o bajada de determinadas figuras impositivas o en cuanto a tocar otras. Hay muchos impuestos en los que no tiene nada que hacer. Entonces, centrar el debate fiscal en temas importantes como estamos viendo, pues, patrimonio, donaciones, oye, está bien, pero es que hay otros muchos, una revisión general de la fiscalidad, que es lo que pretende el gobierno de Pedro Sánchez, o por lo menos para eso ha montado
a un grupo de expertos para que planteen una propuesta, pues va por otro lado. Yo creo que fue sobre todo interesante escuchar ahí al PSOE, que es quien está con esa doble posición ahora mismo, central y regional, y lanzando mensajes diferentes de armonización o subida por un lado, y por otro lado a nivel local no los vamos a subir. Como ciudadano quiero pagar lo menos posible y tener los mejores servicios. Yo creo que ayer lo que escuchamos fueron muy pocas propuestas y muchos reproches mutuos. ¿Eso es constructivo? ¿Nos sirve para tomar decisiones a la hora de votar? Eso es lo que tiene que pensar cada uno cuando vaya el próximo 4 de mayo a las urnas. Carlos. Bueno, yo creo que está claro que el debate se iba a centrar en el impuesto de sucesiones, porque es uno de los impuestos sobre los que la Comunidad de Madrid tiene potestad, y todo esto en el marco de una potencial reforma fiscal para la que se ha hecho un grupo de expertos, ¿no? Sobre el impuesto de sucesiones, es cierto que su capacidad recaudatoria es limitada, pero es un impuesto importante no solo por la capacidad recaudatoria, sino por el efecto potencialmente redistributivo que tiene. Estamos hablando de que la Comunidad de Madrid ahora mismo tiene unos beneficios fiscales para el impuesto de sucesiones de en torno a 2.600 millones de euros, y teniendo en cuenta que tiene un presupuesto de 20.000 millones, pues estaríamos hablando del entorno de un 10%. Es una capacidad recaudatoria no despreciable, pero estamos hablando del total de los beneficios fiscales. Entonces, podemos tener que optar entre aumentar la recaudación a costa de reducir un poco la fiscalidad benigna que tiene la Comunidad de Madrid. Pues bueno, es una decisión política. Ayer se vio que hay grupos políticos que opinan que sí, y otros, como ha remarcado Laschetti, que no, que quieren seguir con esta política. Pedro. Sí, a ver, sí, estoy también de acuerdo. El tema de impuestos iba a ser muy importante. De hecho, si se contabiliza las veces que dice impuestos, por ejemplo, el PP, que era el que iba a centrar ahí el tema, la media durante los minutos que está hablando, sin entrar en el bloque de fiscalidad, prácticamente sale que por cada menos de un minuto ya había nombrado Laschetti una vez al menos impuestos. Y normalmente asocia impuestos bajos o PSOE impuestos altos. Pero el tema de sucesiones es importante porque centra el debate. Digamos que su poder recaudatorio es pequeño, pero tampoco es muy pequeño, estamos hablando de un 10%. Pero ya no es el componente redistributivo, sino es un componente moral, ¿no? Esto ya se ha centrado en un componente moral. Tenemos que gravar la herencia de alguien, es decir, bajo los conceptos del PP y bajo los conceptos que quiere poner, por ejemplo, también Vox, que lo comparte. Ya no estamos hablando de redistribución, estamos hablando de moralidad. Entonces, ellos defienden que en un entorno de impuestos bajos como el que quieren tener, el impuesto de sucesiones tiene que ser bajo o nulo. Y eso ya no es un debate económico, como lo vimos ayer, es un debate moral, ¿no? Ayer incluso Ciudadanos lo puso sobre la mesa, ¿no? Que tampoco era el mejor momento de hablar de él, ¿no? Cuando en España se han producido más muertes que nunca por el tema del coronavirus y demás. Sí que se lleva un poco a ese tema moral. ¿Es necesario o está bien hecho grabar dos veces los beneficios o los ahorros de una persona que muere y que lo deja en última instancia pues a sus herederos? Yo creo que el debate está ahí. PP lo ha sabido llevar a un lado moral. Y sí que es verdad que dentro de la izquierda se intenta aflorar, ¿no?, ese poder redistributivo, pero no lo vi yo tan claro que lo pudieran sacar provecho o sacar adelante. Precisamente en un año en el que hemos visto que, o en el que vemos, un año tan importante como este, en el que vemos que en renta va a ser importante declarar a todos aquellos que hayan heredado. Es decir, que va a haber una doble imposición, pero mucho más marcada además. Javier, no sé si quieres apuntar algo. No, es cierto, es así. También los que están en ERTE, los que han estado en ERTE durante 2020, también van a tener que tener cuidado en la renta con la tributación de esos ingresos, ¿no? Sobre fiscalidad, me parece interesante también, importante tener en cuenta los dos niveles en los que nos movemos y que también lo vimos ayer en el debate, un debate centrado en la Comunidad de Madrid para unas elecciones autonómicas, pero con una visión nacional, obviamente, en muchísimos de los comentarios y de los temas que se trataron, y que lo abordaba tu anterior invitado al hablar del comercio minorista. Y una cosa es la fiscalidad en la comunidad autónoma, sobre qué figuras tengo capacidad de actuar, y otra cosa es el entorno general fiscal, y ese anterior invitado hablaba la necesidad de una armonización o de cómo grabamos a las nuevas empresas tecnológicas con sede en un lugar pero operativa a nivel mundial. Y eso al comercio de, él decía, la ciudad X o la ciudad X, para no centrarlo en Madrid, que somos muy madrileños en este ámbito, pues
Eso preocupa y mucho al comercio, al señor que tiene o a la señora que tiene una tienda en un sitio. Entonces, ese doble nivel, ¿cómo lo tratamos? El local, pero también el global, pensando que estamos en un entorno en el que la competencia a mi tienda, en muchos casos, no es la tienda de al lado, sino una tienda de cualquier otro sitio. Carlos. Sí, bueno, ya lo han dicho, lo llevan repitiendo organismos nacionales e internacionales, el Banco de España insiste cada vez que tiene oportunidad, la OCDE hace poco hablaba de que España debe tomarse a medio plazo en serio una reforma fiscal. Hablaba antes mi compañero del debate moral sobre los impuestos. A mí me gustaría llevarlo más a un debate técnico. O sea, los economistas siempre vemos la fiscalidad desde las dos caras, ingresos y gastos, y lo que decimos es, hay una decisión política, que es cuál es el nivel de gasto que queremos tener, y yo lo comentaba ayer, si hay partidos que prefieren un equilibrio de impuestos altos con gasto alto y hay partidos que quieren un equilibrio de impuestos más bajos a costa de posiblemente un gasto menor. Esto debe decirse claramente, debe tratarse a la ciudadanía con seriedad y con franqueza, diciéndole que esto es una elección. Pero una vez que se ha hecho esta decisión política, que es la que hacemos votando y eligiendo a nuestros representantes, entra la parte técnica. ¿Cómo podemos recaudar de la forma más eficiente, con las menores distorsiones posibles? Y esto está muy relacionado con lo que decía antes Javier, ¿no? ¿Cómo debe ser la fiscalidad de tal forma que sea beneficiosa para el crecimiento, que no desincentive el trabajo? Y yo creo que en estos parámetros nos debemos mover. El debate de ayer, obviamente, estaba muy moralizado, estaba muy enfocado hacia posturas ideológicas muy fuertes, pero no debemos olvidar que hay una gran revisión de literatura y una gran revisión de evidencia de qué impuestos hay, qué capacidad recaudatoria tiene y cómo distorsionan. Y en estos términos deberíamos tener el debate. ¿Opinaba esto el Partido Socialista también del tema impositivo? Cuando Javier Fernández Lasqueti le apuntaba a ese impuesto de sucesiones y el PSOE abría eso a toda el área impositiva de la Comunidad de Madrid. Le escuchamos. No se va a subir ni un euro los impuestos, ni un euro los impuestos, porque no se puede en una situación pospandemia. Ni un euro. ¿Y el presidente del Gobierno qué te dijo ayer? Y además lo vamos ¿Qué te dijo ayer el presidente del Gobierno? Y además se lo voy a decir... ¿Y la ministra de Hacienda? No solo con palabras, se lo voy a decir con hechos. ¿La ministra de Hacienda qué te dijo ayer? Se lo voy a decir con hechos, señor Lasqueti. ¿Sabe usted lo que hemos hecho en el municipio en el que he sido alcalde durante 6 años? Subir la tasa a las terrazas. No, perdón. Subir la tasa a las terrazas. No, perdón. Justo no han pagado peor. ni un euro Justo el año pasado. Peor. Subir la tasa a las terrazas cuando más necesario era, señor Lobato. ¿Y sabe lo que hemos hecho? No han pagado ni un euro el año pasado las terrazas. Y hable con los hosteleros. Hable con los hosteleros. Por eso hable es que he hablado con ellos. Bueno, ese punto de rifirrafe sobre que no iban a subir los impuestos, la verdad es que era un día complicado para el representante del Partido Socialista, porque precisamente se había dicho lo contrario por parte del Gobierno de la Nación que se iba a hacer, y la posición era complicada, y atacaron en ese punto en el que era fácil decirle pero si lo acaban de decir, ¿cómo que no, no? Sí, es que sí, ayer también lo comentaba, ¿no? Que la postura del PSOE, sobre todo en el tema de fiscalidad, debe ser la más difícil, porque tenía que, por un lado, demostrar que no va a subir o no quiere tocar los impuestos, al menos en 2 años en Madrid. Recordemos que en las pasadas elecciones Gabilondo prácticamente pierde la posibilidad de ser presidente de la Comunidad de Madrid, porque él abre el debate y dice, mira, yo quiero subir los impuestos y los quiero subir. En Madrid dijo, no queremos que los subas, y perdió una cantidad importante de votos que le privaron de ser presidente, porque hay que recordar que Ángel Gabilondo ganó las elecciones en 2019. Pero el problema del PSOE es que, claro, ¿con qué mensaje te quedas, no? Claro, la Comunidad de Madrid no lo subo, pero pues si lo subo a nivel nacional, me obligan a subirlos desde el Gobierno. Que al final es el tramo más importante. Exacto. Es decir, la comunidad puede modular, pero el sí, Gobierno al final la es el que marca. Teniendo ellos capacidad, porque la comunidad tiene su propia capacidad, no estamos hablando de un 50% de IRPF, por ejemplo, pero sí que es verdad que impuestos, ¿no? Como llamas, el diésel, si quieres retocar el IVA por las partes bajas, que al final también se escapa mucha recaudación, eso te va a afectar sí o sí. Entonces, bueno, tú puedes ser el PSOE y defender que no quieres subir impuestos, pero por detrás el Gobierno, que es tu propio partido, lo está subiendo.
Y más por detrás o más recientemente, tú mismo, como Partido Socialista de la Comunidad de Madrid, en febrero dices que no te gusta esta fiscalidad y que quieres cambiarla. Y además, hoy hemos visto, creo que salía ayer, pero hoy se ha podido ver con más detalle un poquito el extracto económico que tiene el PSOE para Madrid y hay una importante subida de gasto social, ¿no? Ellos llaman gasto social, eso hay que pagarlo. A mí, es lo que decíamos ayer, está muy bien, es decir, si tú quieres ese modelo de región, está muy bien, hay que conseguir dinero para pagarlo. Es totalmente lícito, pero tú tienes que decírselo a tus votantes, porque tú a tus votantes no les tienes que engañar, les tienes que decir, mira, yo quiero conseguir esto, y ellos te dirán, muy bien, me encanta. ¿Cómo lo vamos a conseguir? Lo vamos a conseguir así. Lo que no puede ser es, no, queremos esto y ¿cómo lo vas a conseguir? Bueno, ya llegará. Ya llegará, ¿no? Hay que ser un poco más, digamos, realistas. Sé que lo de ayer no era precisamente ese momento, pero la fiscalidad es un tema donde el PSOE no termina de cuajar o no termina de convencer a los votantes, y no por el candidato, porque ayer el portavoz socialista me gustó bastante. El único problema, claro, tenía un que está defendiendo las siglas del PSOE bajo un mensaje que no era del PSOE, era más de Ciudadanos que del PSOE. Javier Ablitas tiene un papelón ayer, Juan Lobato. Perdón, sobre eso quería comentar que es importante también pensar que ningún gobierno va a gobernar, ningún partido va a gobernar en solitario, con lo cual va a necesitar a otros. Es decir, la posición del PSOE luego en el gobierno tendrá que estar matizada o tendrá que estar coordinada con sus socios de gobierno. ¿Y qué decía en materia fiscal Podemos? Reiteraba el asunto del paraíso fiscal, necesidad de armonización fiscal y hablaba del aumento de la deuda en Madrid. Y en el caso de Más Madrid hablaba que el debate no es la subida o bajada de impuestos, sino la subida o bajada de impuestos para quién. ¿Quién tiene que pagar más y quién tiene que pagar menos? Es decir, ambas formaciones, que en el caso de que sea el PSOE quien tenga la posibilidad de formar gobierno, van a formar parte de esa toma de decisiones, ambas abogan por la subida impositiva. Por lo tanto, el mensaje no hay que centrarlo solo en PSOE o en PP, sino también qué dicen aquellos que les apoyarán cuando sea la hora de tomar decisiones para formar ejecutivo. Si quieres, Javier, escuchamos a Podemos y a Ciudadanos hablar de impuestos. Vamos a escucharles. La Comunidad de Madrid de los impuestos bajos es la comunidad del Estado español que menos dinero invierte por habitante en sanidad. Saquen ustedes sus propias conclusiones. Tiene 6 de los 10 mejores hospitales de España. Asistimos a la misma falacia que expliqué en mi primera intervención. Cuando gobiernan, el gobierno de la nación sube los impuestos y mientras los bajan en la comunidad autónoma, y al revés, con lo cual al final siempre acaban subiendo los impuestos en algún lugar, con lo cual tampoco es de fiar ningún planteamiento de los que hagan durante la campaña electoral. Sin embargo, Ciudadanos sí que podemos decir que donde hemos gobernado siempre hemos bajado los impuestos, incluso los ayuntamientos, el IBI, y no solo el IBI sino el IAE, que en muchas ocasiones también es el Partido Socialista y el Partido Popular quien lo sube. Veamos esas dos posiciones. Sí, la posición de Podemos está clara, apuestan por un... Sí, hubo un momento antes en el principio del debate que empezó con otro punto, que era el de Madrid es un paraíso fiscal dentro de España. Sí. No Madrid es la gran ciudad dentro de España, sino... Sí. Entonces, bueno, eso yo creo que ayer lo dejamos claro en el predebate. Hay que sentar los términos del debate. Madrid no es un paraíso fiscal. Eso debe quedar claro. Lo que tiene Madrid es una posición de política económica, como decía antes, y como ha dicho la portavoz de Podemos, pues con un gasto en sanidad per cápita y como porcentaje del PIB, y con un gasto en educación per cápita y como porcentaje del PIB relativamente más bajo público relativamente más bajo que la media nacional, y como insisto, esto es una decisión puramente de política económica, que los ciudadanos y las ciudadanas pueden estar de acuerdo o no, pueden optar por una provisión privada o una provisión semipública de estos servicios, pero la opción está ahí. Entonces, partiendo de la base de que Madrid no es un paraíso fiscal, podemos discutir en base a la capacidad recaudatoria y a la capacidad tributaria que tiene, cuál debería ser el mix de impuestos que debería tener. Ahí Podemos ha sido claro, quiere hacer un aumento de la presión fiscal, y decía la portavoz de Ciudadanos
que ellos están por mantener o incluso por bajar, ¿no? Como han hecho en todos aquellos lugares en los que ha gobernado. Conviene recordar que hubo un proyecto, un decreto ley de bajada tributaria del gobierno de la legislatura pasada, que decayó porque no fue apoyado por Vox. Entonces, bueno, como decía Javier, habrá que ver cuáles son los equilibrios en los gobiernos que se conformen y ver no solo de los partidos más grandes, sino de todos los socios de gobierno cómo queda la cosa. Javier. Pues eso, a ver qué nos depara la toma de decisiones. Estaba viendo ahora, no sé si lo habéis podido ver, lo está contando El País, también otros medios de comunicación, que Reyes Maroto, la actual ministra de Industria, se incorporaría al futurible gobierno de Ángel Gabilondo. Es decir, estamos viendo, y también sobre ese aspecto de si son unas elecciones autonómicas o tienen un foco nacional, esa doble combinación. El PSOE intenta ir con todo, va con pesos pesados. Vamos a ver una campaña electoral que todavía no ha empezado, recordemos, estamos en pre-campaña, pero también el propio debate. Me gustaría, José, perdón por hacer de entrevistador, que nos contaras tú también tu impresión de este primer debate de campaña, cómo viste a los responsables de los distintos partidos, pero es una campaña en clave nacional también, con el exvicepresidente del Gobierno liderando una de las formaciones. Estamos viendo ahora con otra ministra del Gobierno formando parte del futuro Gobierno de otra de las formaciones. Es decir, van con todo y van con una mirada que está más allá de las fronteras de Madrid, lo que también significa la importancia que tiene Madrid en el conjunto del tejido productivo español. Es una campaña tan en clave nacional que de Vox iba Iván Espinosa Los Monteros, que no va en ninguna de las listas. Y la parte de Reyes Maroto viene un poco a confirmar también que lo que estás comentando, ¿no? Que al final todas las bazas se juegan en Madrid, y Madrid, que son las únicas elecciones en los próximos 2 años, pueden marcar el futuro político, pues desde Casado, aunque nos parezca extraño, hasta gran parte del Partido Socialista, que perdiendo Madrid y habiendo perdido Podemos también a Pablo Iglesias por el camino, es decir, ponernos en una tesitura. Y es que Podemos pudiera no sacar representación, que estuvo cerca en algunas encuestas de no tenerlo antes de llegar Pablo Iglesias, pero imaginaos en esa tesitura. Siempre se habla de que Vox está o pueda estar cerca del 5%, no lo parece en las últimas encuestas. Ciudadanos sí parece que está por debajo del 5%. Imaginaros que es Podemos el que está por debajo del 5%. Es decir, que al final se está jugando una gran batalla. Sí es cierto, Javier, que Reyes Maroto lo dice desde el atril, ¿no? Si ganáis, voy. Y es verdad que Pablo Iglesias ha dicho, no, ahí estoy, como no saquemos el 5%, me voy a pagar. Pero Reyes Maroto está jugando desde el atril, ¿no? Y además, bueno, también sería la salida de Reyes Maroto sería una buena opción también para ese sector de Unidas Podemos que no termina de estar demasiado cómodo con la ministra. No, totalmente. Ayer ya lo decíamos también, ¿no? En realidad la campaña electoral yo creo que lleva probablemente desde junio, ¿no? Que empieza a tener las comunidades autónomas competencia en la pandemia, y ya Madrid se distancia del resto. Si ayer vemos a las Ketty hablar, pues también a Espinosa de los Monteros, nadie, o prácticamente ninguno de ellos, hacía referencia a Gabilondo, al PSOE madrileño. La clave era Sánchez, el gobierno, y cómo gestionó la pandemia, la reforma laboral, la reforma fiscal, todo era en clave nacional, ¿no? Sí que es verdad que al PP se le reprochaban ciertas cosas. Bueno, él está en el gobierno de Madrid y es lo normal, ¿no? Pero digamos que el PP iba con el convencimiento de hacerle la oposición a Sánchez, hablar de Sánchez, sacar siempre que se podía el relato del gobierno de Sánchez. Y no cesaron en ello. Y eso también se debe entender desde una clave nacional, ¿no? Yo creo. Sí, hay una nacionalización absoluta del debate. Uno de los candidatos es Pablo Iglesias, el otro es Edmundo Val, que ahora mismo es diputado nacional. Ahora la noticia es de Reyes Maroto. Y luego que en cualquier caso todas las miradas están puestas en Madrid. El debate en mercado laboral se centra en la reforma laboral, pese a que es una competencia estatal. El debate en fiscalidad se centra en una reforma integral de impuestos. Ahí el Partido Socialista
como comentábamos, tiene una posición compleja. Lo que pasa es que la fía a una reforma fiscal que tendrá lugar pues no antes de 2022, ¿no? Entonces juega un poco con estos márgenes de mientras haya lo que ha dicho la OCDE, ¿no? Ahora no es el momento de hacer una reforma fiscal, ¿no? Se hará en el medio plazo. De hecho, desde la Unión Europea se han puesto todas las facilidades para que no haya ni que bajar impuestos, que quizá en estos momentos en los que no se puede estimular la demanda o es muy complicado estimular la demanda, los efectos de los impuestos van a ser sobre todo de liquidez, más que de expansión del gasto, pero tampoco subirlos. Y por eso se han relajado las reglas fiscales, se han dado un montón de fondos europeos, porque ahora no parece que sea el momento de tener un debate. El Partido Socialista juega con esta ambigüedad. Pero es indudable que el debate está completamente nacionalizado y es una pena porque las comunidades autónomas tienen competencias sobre un montón de políticas públicas, en empleo, en formación, en sanidad, en vivienda y bueno, que el debate se nacionalice pues hace que se encone la campaña, pero quizá que se pierdan matices, ¿no? Y que se pierdan sobre todo propuestas, que era una de las cosas que pedíamos ayer, no grandes discursos, sino propuestas concretas. Gracias, Carlos Victoria, economista e investigador en el Centro de Políticas Económicas de SADE. Gracias por pasar este ratito con nosotros. Gracias a vosotros. Y Pedro Ruiz, redactor de Mercados, muchas gracias. A vosotros, un placer. Javier Ablitas, un placer como siempre. Muchas gracias. Gracias, igualmente. Nos despedimos de esta tertulia, de este debate con el rifirrafe que en redes sociales más se ha movido, ese momento Vox Podemos. Vamos a verlo. Me encanta escuchar a la izquierda porque me recuerda exactamente para qué estamos aquí. Estamos aquí para evitar este desconocimiento profundo de estos candidatos que nunca han trabajado en su vida. Rocío Monasterio es la única que ha sido autónoma, no un año, 20 años de su vida, aparte de madre de familia numerosa, y sabe lo que es equilibrar una vocación pública con un trabajo de autónomo, con una familia. Esto es exactamente los motivos por los que Vox está aquí y la ignorancia de los comunistas es lo que nos propulsa cada vez a crecer con más fuerza. 20 años cotizando en el sector privado, 10 años como autónoma, pero no me hagan caso que no tengo ni idea. Pablo Iglesias, ¿no? Yo, Sol Sánchez, mucho gusto. ¿Usted es la candidata? Sí. ¿Usted es la candidata que lidera...? La que está aquí.